Nuevos estudiantes, para todos ustedes un muy buen día, una muy buena tarde, una muy buena noche, dependiendo de la hora a la cual usted se esté conectando a esta clase magistral. En esta semana 15, entonces vamos a hablar de lo que es el ciclo de vida del proyecto y vamos a hablar de lo que son las fases que componen un proyecto. Cuando lo estamos eh, estructurando, planificando, ejecutando, obviamente dentro del proceso de ejecución habrá un monitoreo y un control de esos procesos y pues hasta el cierre y finalización de ese proyecto. Entonces, tenemos que empezar a definir lo que es el ciclo de vida de un proyecto. Entonces, ¿qué será ese ciclo de vida? De acuerdo a la literatura, de acuerdo a muchos textos que manejan gestión de proyectos, un ciclo de vida se define como una serie de fases por las que atraviesa el proyecto desde el momento en el cual se concibe hasta la entrega formal, que es cuando estamos haciendo el cierre formal del proyecto. Entonces habrá muchas fases que tendremos nosotros en el desarrollo del proyecto que vamos a cumplir durante ese ciclo de vida. Entonces, ¿qué características van a tener esas fases? Esas fases son secuenciales. Cuando yo hablo de secuencialidad es que hay un vínculo lógico entre la primera y la siguiente fase. Entonces puede haber un vínculo que sea final a inicio. Entonces muchas veces hasta que no finalice una fase no puede iniciar otra. O es posible también que esas fases pues tengan un traslapo dependiendo del tipo de proyecto que se esté ejecutando. Entonces, al conocer ese ciclo de vida, pues estamos buscando como un referente para poder gestionar y dirigir adecuadamente ese proyecto, sobre todo en la parte de la planificación y estructuración de ese proyecto. Bien, vamos hablando un poquito más de lo que es el ciclo de vida. ¿Qué características compone el ciclo de vida del proyecto? Entonces, el ciclo de vida se compone de, digámoslo así, de una estructura estándar en términos generales y que aplica para la gran mayoría de proyectos. Entonces, el ciclo de vida va a tener los siguientes componentes. Un inicio, una fase o un ciclo, bueno, sí, una fase, llamémoslo así, una fase de organización y planificación del proyecto. Una vez se ha completado esa fase, vamos a pasar a la fase de ejecución, o sea, a la materialización de ese proyecto. Y finalmente, cuando ya se han terminado todos, digamos, de materializar esos entregables, pues lo que procedemos es a la entrega formal, es decir, al cierre del proyecto. Entonces, el cliente acepta el entregable, acepta el servicio y yo como director de proyecto puedo realizar el cierre formal del proyecto. Gráficamente, gráficamente, ¿cómo lo pueden ver ustedes? Entonces, al principio, en el tiempo cero, yo lo que estoy haciendo es estructurar el proyecto, tengo que verificar su viabilidad económica, su factibilidad técnica, ambiental, financiera, entre otros aspectos. Eso lo estamos estudiando en la fase de inicio del proyecto. Cuando ya tenemos la viabilidad, cuando ya la factibilidad está determinada y por parte del patrocinador o por parte del cliente se aprueba ese proyecto, entonces yo crearé un documento llamado acta de constitución de proyecto que ustedes ven ahí. Con el acta de constitución de proyecto yo defino cuál va a ser el alcance de ese proyecto, quién va a ser el director de ese proyecto y quiénes serán los principales interesados que estarán al tanto de ese proyecto. Cuando ya he generado ese documento, entonces empiezo yo con la planificación de mi proyecto. Entonces, ¿qué voy a planificar? Voy a planificar el alcance, voy a planificar los costos, el cronograma, las comunicaciones, los riesgos, voy a planificar las compras, los recursos humanos que requiero y una vez tengo todo eso organizado, voy a estructurar todo eso en un documento llamado el plan para la dirección del proyecto.
el cual me va a decir cómo lo voy a gestionar, cómo lo voy a ejecutar, cómo lo voy a monitorear y controlar y por supuesto cómo voy a cerrarlo. Cuando ya tengo ese documento, yo ya puedo proceder, bueno, procedo a que mi cliente, mi patrocinador y algunos de los interesados importantes del proyecto lo aprueben para pasar a la fase de ejecución. Entonces empiezo a trabajar sobre el proyecto, lo ejecuto, lo materializo, adquiero los recursos que son necesarios para poderlo realizar. Cuando ya he terminado de realizar esos entregables, lo que yo voy a buscar es que mi cliente me los valide, me los acepte, pues previamente unos controles realizados, ¿no? Sobre todo controles que tienen que ver con calidad. Entonces, si mis entregables han sido aceptados por el cliente, empiezo con el cierre formal del proyecto. Entonces, el cliente me va a dar su aceptación como tal del proyecto y los documentos que se hayan generado a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, procederé a archivarlos y a dejarlos dentro de mis plantillas, dentro de mis activos documentales. Activos que me servirán para la gestión de proyectos futuros. Si ustedes miran la curva punteada, ¿esto qué implica? Que durante el tiempo cero y dentro de las primeras fases del proyecto, los niveles de costo son relativamente bajos, pero a medida que yo voy avanzando en el tiempo y avanzando en el proyecto, los costos van incrementándose según la fase en la cual yo esté con mi proyecto. Llegar a un pico, sobre todo en la parte de ejecución del trabajo, y cuando yo ya estoy en las fases de cierre, los recursos y los costos van disminuyendo nuevamente hasta llegar a un valor cero, que es en el momento en el cual yo cerraré mi proyecto. Entonces, eso es lo que es como la estructura estándar o genérica, como aparecía ahí en la gráfica. Bien, entonces, la gráfica les mostraba que los costos del proyecto y el requerimiento de personal pues va a ser bajo al inicio de él, porque pues sencillamente se necesitan unas pocas personas o se necesita unas pocas inversiones para hacer esa estructuración del proyecto. Entonces, cuando yo empiezo a planificar, pues muy seguramente necesito más personal que me ayude con esos requerimientos y por supuesto, cuando ya paso a la fase de ejecución, pues necesito mucho más personal, necesito mucho más recurso, lo que hace que mi nivel de costo y requerimiento de personal pues vaya aumentando hasta llegar a un pico. Y cuando ya me voy acercando a la fase de cierre, cuando ya estoy terminando entregable por entregable, pues los costos y esos requerimientos de personal van a disminuir progresivamente hasta llegar al cierre del proyecto. Entonces, también es posible que el nivel de inversión al inicio del proyecto pues requiera un alto requerimiento de recursos monetarios o incluso de personal. Esto depende del tipo de proyecto, ¿no? Lo que hemos mostrado anteriormente era el comportamiento del costo y de los recursos en proyectos estándar, pero puede que en algún momento haya un proyecto que necesite que arranque con todos sus recursos para una ejecución rápida, muy seguramente, dada la urgencia que pueda llegar a tener ese proyecto. Bien, entonces hemos hablado de lo que es el ciclo de vida, desde el punto de vista del recurso y desde el punto de vista de los costos. Pero ahora miremos otro aspecto importante dentro del ciclo de vida del proyecto y es, por ejemplo, la identificación de los riesgos. Entonces, al inicio del proyecto, mis riesgos son altos porque tengo un alto nivel de incertidumbre, porque yo no he hecho o no he realizado absolutamente nada. Entonces, en esas fases de planificación e inicio, esa incertidumbre es muy alta. Pero a medida de que mi planificación se convierte en ejecución y ataco esos riesgos, pues a medida que yo voy ejecutando mi proyecto, pues esos riesgos van a tender a disminuir. Entonces, ¿eso qué facilita? La toma de decisiones. ¿Eso qué facilita? La aceptación por parte del cliente de los entregables que genera el proyecto.
Entonces, a medida que ustedes como directores de proyecto van ejecutando su proyecto, ustedes están atacando el riesgo, están mitigando el riesgo, lo están transfiriendo si aplica, y a medida que se va avanzando, entonces ya la incertidumbre irá bajando porque yo ya estoy materializando el proyecto. También, ¿qué sucede dentro del ciclo de vida del proyecto? Entonces, la capacidad de influir sobre las características del proyecto es muy alta al principio. ¿Por qué? Porque yo al principio puedo realizar los cambios que considere pertinentes sin mayores costos. Entonces, yo puedo modificar la estructura o la composición de un entregable, puedo aumentarle o mejorarle las características o puedo quitarle características a ese entregable sin que haya una afectación considerable en el costo o en el cronograma del proyecto. Pero a medida de que ese proyecto se va materializando, de que vamos avanzando, la capacidad de influir va disminuyendo. ¿Por qué? Porque si yo realizo algún cambio en las características del producto, en el alcance del proyecto o del servicio, del producto, lo que sea, esos cambios pueden generar altos costos en el proyecto, pueden generar cambios drásticos en el cronograma de manera tal que se requiera añadir más tiempo y por eso el nivel de influencia será bajo. No va a ser fácil influir en las características, por lo que repito, habría que o incrementar recursos o incrementar tiempo, lo cual sería catastrófico para un proyecto, sobre todo si los recursos son muy limitados. Entonces, aquí podemos ver en la gráfica pues, cómo se comporta el costo, cómo se comporta la incertidumbre y el riesgo. Fíjense ustedes cuando hablamos de la parte de riesgos, que al inicio el riesgo es muy alto porque yo no he hecho absolutamente nada. Entonces, hay una serie de factores que pueden afectar la planificación y la ejecución del proyecto que de pronto no hemos contemplado o que si lo contemplamos puede llegarse a dar. Y a medida de que vamos ejecutando el proyecto, que vamos avanzando en el tiempo, esos riesgos van disminuyendo. ¿Por qué van disminuyendo? Porque como yo los planifiqué, yo los estoy atacando. Entonces, si yo ataco el riesgo, pues lo estoy eliminando o lo estoy mitigando o lo estoy transfiriendo. O sencillamente lo acepto y estoy esperando a ver a medida que avance cómo lo voy a controlar, cuál va a ser mi plan de contingencia en caso tal. Lo mismo pasa entonces con los costos. Fíjense ustedes, el comportamiento del costo es inverso al comportamiento del riesgo. Al principio del proyecto el costo va a ser bajo porque no hemos realizado nada. Sobre todo, bueno, el costo del cambio. Costo del cambio. Entonces, el costo del cambio va a ser bajo porque puedo hacer los cambios que yo necesite y no me van a implicar más tiempo o de pronto más costos. Pero en el momento en que yo avance el proyecto ya no tengo margen de maniobra frente a esos cambios. Ya los costos van a ser altos en caso de que se llegue a materializar algún cambio. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta en el momento de concebir el proyecto que si lo planifican rigurosamente, los cambios van a ser muy costosos y los recursos pues van a ser muy limitados. Bien. Entonces, vamos a hablar ahora de lo que son las fases. Ya hablamos del ciclo de vida, que es un conjunto de fases. Ahora, ¿qué es una fase? Pues una fase será un conjunto, una serie de actividades que se van a relacionar de manera lógica para poder entregar esos entregables. Entonces, las actividades como tal que me van a permitir materializar cada entregable o materializar el servicio, entregar el servicio. Esas fases, pues se pueden secuenciar también, se pueden organizar de una forma lógica. Entonces puede ser inicio, fin, perdón, fin a inicio, fin a inicio. Si el proyecto lo requiere, pues podemos traslaparlas, podemos utilizar otra relación de secuencia para poderlo ejecutar según requerimientos del cliente. Bien, entonces, esas fases que implican, estoy desarrollando mi proyecto, esas fases me van a implicar un tiempo y un esfuerzo dependiendo de lo que yo esté realizando. Entonces,
cada fase constituye un pedacito del ciclo de vida del proyecto. Entonces, cuando hablamos de duración y esfuerzo, pues muy seguramente la fase de inicio implicará un esfuerzo menor comparado, por ejemplo, con la fase de ejecución. La fase de ejecución, pues muy seguramente requiere un esfuerzo mucho mayor. La estructuración de las fases, entonces, me permite dividir el proyecto en unos conjuntos lógicos de manera tal que yo pueda organizar muy bien lo que es la parte de dirección del proyecto, la parte de seguimiento y control. Porque esto último, seguimiento y control, es importantísimo porque me permite evaluar el desempeño del proyecto y tomar medidas correctivas si aplica o medidas preventivas si aplica. Recordemos la definición de éxito, ¿no? El control de calidad también me ayuda a generar diferenciación frente a la competencia. Entonces, esas fases son súper importantes en el momento de gestionar el proyecto. Entonces, por ejemplo, aquí en la gráfica, tengo un proyecto de una fase. Entonces, bueno, viene un proceso de inicio. Entonces, estructuramos la fase o el proyecto, miramos su viabilidad. Si lo vemos que es viable, entonces empezamos a planificarlo. Lo planifico, entonces establezco mi plan de dirección, empiezo a ejecutar el proyecto. Resulta que durante el proceso de ejecución yo también puedo tener unas fases que tienen que ver con monitoreo y control. En el momento en que yo voy desarrollando el proyecto, debo controlar la calidad, debo monitorear el cronograma, debo hacer un control de costos. Entonces, los procesos de ejecución van muy de la mano con los procesos de monitoreo y control. Y si se requieren de pronto realizar cambios, pues también debo planificar esos cambios. Por eso ustedes pueden ver ahí como un bucle, un ciclo repetitivo. Entonces, yo ejecuto, pero a la vez estoy monitoreando y controlando. Si de proceso de monitoreo y control se requiere hacer algún cambio, debo planificar ese cambio, volverlo a ejecutar y monitorear para que ese cambio se haya realizado de la forma en la cual se tiene que hacer. Y una vez terminado toda la parte de ejecución del proyecto, entonces empiezo con la entrega formal de ese proyecto. Voy a un proceso de cierre. Pero puedo tener también más fases, o sea, proyectos de no solo de una, sino de muchas más fases, proyectos mucho más grandes. Entonces, si los proyectos tienen más fases, ¿qué puedo hacer yo? Entonces tengo que buscar un secuenciamiento, es decir, una relación lógica entre el inicio entre la finalización de la primera y el inicio de la segunda. Entonces, si tengo una relación secuencial fin a inicio, entonces no puedo iniciar la siguiente fase si no he terminado la anterior. Entonces, por ejemplo, un proyecto de urbanismo. Entonces, hasta que yo no termine de realizar los rellenos, pues no podré hacer el paisajismo de esa zona. Por ejemplo, si yo hablo, por ejemplo, de una relación de superposición donde yo puedo traslapar esas fases, pues entonces es posible que yo pueda realizar una fase y después de cierto tiempo iniciar la siguiente. Esto son característicos de los proyectos EPC, que es un proyecto EPC, es un proyecto en el cual el contratista diseña, construye y suministra. Entonces realiza la compra de equipos si aplica. Eso es un proyecto EPC de grosso modo. En ese tipo de proyectos entonces tengo fases superpuestas. Entonces, por ejemplo, aquí tengo varias fases de un proyecto. Entonces resulta que el proyecto puede ser algo así como un proyecto EPC. Supongamos hay una renovación de una planta. Entonces, primero viene la parte del desmantelamiento de la planta. Entonces ahí tengo mis procesos. Inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre. Mientras se va haciendo el desmantelamiento, yo puedo estar haciendo el diseño de la nueva planta. Entonces, mire, va la fase de diseño de esa nueva plantica y termina, mientras estoy diseñando, termina el desmantelamiento y empieza la limpieza. Ahí yo tengo fases superpuestas. Al finalizar el diseño, entonces yo ya puedo empezar a realizar la construcción, pero yo ya he avanzado también en la limpieza. Entonces, en las zonas donde avancé con la limpieza, puedo empezar a construir. Listo, termino la parte de limpieza, sigo con mi fase de construcción. Como yo ya he avanzado
en otros aspectos donde yo ya tenga entregables listos, puedo empezar con la parte de paisajismo. Entonces, más o menos de esa forma, ustedes pueden establecer las fases de ese proyecto. Puedo tener proyectos de una fase, como puedo tener proyectos de varias fases. Entonces, tengo gráficamente esas fases. Bien, entonces, las fases del proyecto pueden hacer parte de unos ciclos de vida que tienen distintos enfoques. Entonces, puedo tener un enfoque predictivo dentro del ciclo de vida. Entonces, este enfoque predictivo está orientado principalmente a proyectos de construcción como los que nosotros solemos ejecutar. Proyectos de construcción no solo de obra civil, sino puede ser una obra mecánica, una obra eléctrica. Entonces, cuando tengo un ciclo de vida predictivo, me estoy apegando a un plan. Entonces, yo planifico detalladamente un alcance, un cronograma, unos costos, desde las fases de inicio de ese proyecto. Y pues, si yo lo planifico rigurosamente, es porque debo trazar ese plan y debo seguirlo al pie de la letra. En un ciclo de vida predictivo sigo al pie de la letra esa planificación. Entonces, las fases que se tienen dentro de ese ciclo de vida pueden tener un secuenciamiento lógico, puede ser fin a inicio, puede ser inicio a inicio, fin a fin, dependiendo, o pueden ir con algunos traslapos como ustedes lo acabaron de ver hace un momento. Bien, pero yo también puedo tener unos ciclos de vida que sean un poco más flexibles, que no sean tan rígidos en la planificación. Entonces, puedo pasar a ciclos de vida iterativos o incrementales. Entonces, cuando yo hablo de ciclos de vida iterativos, estoy hablando de una serie de repeticiones o iteraciones para poder obtener un producto al final. Entonces, ¿qué es lo que yo busco con un ciclo de vida iterativo? Mejorar el producto a medida de que voy repitiendo los ciclos. Muy seguramente esto no va a aparecer en un proyecto civil porque nuestros proyectos no se prestan para ser tan iterativos. Nosotros no construimos y si hay algún error pues tumbamos y volvemos, no. Este tipo de ciclos de vida iterativos estarán planteados para otro tipo de proyectos. Pero es importante que ustedes como gerentes y directores de proyecto puedan entender qué significa esos ciclos de vida iterativos. Entonces, con las iteraciones voy mejorando el producto. Pero también puedo buscar o tener ciclos de vida incrementales, en donde yo en cada incremento voy mejorando la funcionalidad de un producto. No aplica tampoco mucho en ingeniería civil. Aplica, por ejemplo, a campos de la ingeniería industrial, de la ingeniería automotriz, y a través de ese tipo de ciclos de vida, pues logran concebir productos de muy buena calidad. Puedo tener también los ciclos de vida adaptativos. Entonces, ¿qué pasa con un ciclo de vida adaptativo? Entonces, yo no puedo seguir una planificación rigurosa, el alcance no es del todo claro. Entonces, por eso tengo unos altos niveles de incertidumbre. Entonces, yo puedo, digamos, tener un panorama del proyecto, puedo fijarme un objetivo final y lo que yo tengo que hacer es avanzar de alguna forma para llegar a ese objetivo final sin tener un plan tan rigurosamente trazado. Entonces, ¿qué pasa en estos ciclos de vida adaptativos? Yo voy a trabajar con ciclos pequeños iterativos para ir dándole funcionalidad a ese producto que yo quiero. Entonces, van a haber ciclos con una duración muy corta, unos tiempos y unos costos pequeños y fijos, y se realizarán varias iteraciones para poder llegar a obtener ese producto. Estos ciclos de vida adaptativos son propios de la industria del software. Entonces, no son tan aplicables a proyectos de ingeniería, por lo que nuestros proyectos no son tan, digámoslo así, con una alta incertidumbre. O incluso pueden llegarse a aplicar a otros campos que no necesariamente son la ingeniería, pero que en el momento de formularlos pueden tener mucha incertidumbre y se requiere avanzar en pequeños ciclos para poder llegar a ese objetivo. Bien, entonces con esto hemos terminado todo lo que tiene que ver con el ciclo y las fases de un proyecto. Entonces yo quedo atento a cualquier requerimiento de ustedes. Les deseo un feliz día, una feliz tarde, que estén muy bien. Chao.